Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. El ingeniero Bernardo Castellanos en línea vía Zoom. Está conectado el gran amigo Bernardo Castellanos, un consultor internacional en materia de ingeniería hídrica, de ingeniería eléctrica, de ingeniería civil. Buenas tardes, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes Ángel y el resto del equipo que, bueno, no me doy cuenta. Bien dicho así mismo. Ángel y los demás. Y los demás. No. En escena, Bernardo. Es su amigo. Yo veo colega, usted está como Pedro. Yo no he visto a ese hombre. No. Lo que pasa es que aquí esperando entrar, pues no oigo el programa y no sé si ya se fueron de vacaciones. Aquí está en escena está don Domingo Páez, don Federico Jóvenes, y está también Fafa Tavera y el líder del espacio, don Ricardo Nieves. No, pero imagínate, mis hermanos todos. Ingeniero, entremos en materia. Ricardo decía hace un momentico que usted no es adverso al fideicomiso como figura jurídica en su aplicación a Punta Catalina. Corríjanos, por favor. Correcta la afirmación. Así es. Hizo una crítica al fideicomitente adherente. Hizo una crítica muy puntual al respecto. Explíquenos sobre esa figura y por qué la crítica. Bueno, fíjense, las objeciones son dos básicamente. Antes de Punta Catalina, el primer fideicomiso público fue RD Vial. Correcto. Y ese fideicomiso público RD Vial tiene dos diferencias fundamentales con relación a la Punta Catalina, que es donde se ha centrado toda la crítica al contrato de fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas, pero no hacía la figura de fideicomiso como tal. Y eso es bueno señalarlo y puntualizarlo. Bien, son el comité técnico y el fideicomitente adherente. El comité técnico, ¿cómo está constituido en RD Vial? Institucionalmente. ¿Qué significa institucionalmente? Que son miembros ex oficio, funcionarios del gobierno. Porque es un fideicomiso público. Exacto. ¿Quiénes integran el comité técnico del fideicomiso RD Vial? Lo preside el ministro de Hacienda, miembro ex oficio, el vicepresidente, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, miembro ex oficio, y el ministro de Obras Públicas, secretario técnico, miembro ex oficio. ¿Qué significa miembro ex oficio? Que se nombra el cargo, o sea, el ministro, no a una persona específica. Y como esto es un contrato ley, porque este contrato, a diferencia de los fideicomisos privados, que es entre las partes, este contrato tiene la particularidad que tiene que ser aprobado por el Congreso, ambas cámaras. Y una vez eso se produce, se convierte en una ley, en un contrato ley, en donde todo el contenido del contrato es ley. Y para usted modificar cualquier artículo de ese contrato, tiene que volver al Congreso, o sea, tiene que haber una enmienda al contrato entre las partes, someterlo al Congreso para entonces ser modificado. Entonces, en Punta Catalina, ¿cómo está formado el comité técnico? Personas físicas con nombres y apellidos específicos. 5 personas, que en términos personales no objeto a ninguna. De eso conozco a 2 personas. A Celso, desde mi niñez, pues yo estudié con su hermano, que Dios lo tenga en su gloria, por 12 años, y todos sus hermanos estudiamos en el mismo colegio, y ha habido y siempre ha existido una relación muy cordial, inclusive de mi familia con su familia, en especial de mi mamá con su mamá, y con la familia de su esposa, porque un hermano de su esposa estudió conmigo también en Carazán 12 años, y somos hermanos de la vida. Entonces, ahí no hay inconveniente en términos personal. Y con Jorge Reynoso, que es mi hermano también de la vida, 40 años de amistad, un profesional del sector eléctrico, ese no es el problema. Ahora, lo que se objeta es que es un comité técnico nombrado con nombres y apellidos, que es el único fideicomiso público que tiene un comité técnico que en vez de ser institucional, es personas específicas. Entonces, ¿qué pasa? Al tú tener ese comité técnico
con nombre y apellido, como mencioné antes, que esto es un contrato ley. En el caso eventual que se quiera cambiar algunos de sus integrantes o que renuncie, o que se no es como se está diciendo que con un decreto se cambia, no, porque si esto es una ley, tiene que ser otra ley que remueva, que cambie cualquiera de estos instrumentos, que estos articulados que están contenidos en el contrato ley. El segundo elemento que también ha generado mucha controversia, la introducción del fideicomitente. Pero antes de que usted pase al segundo punto, ingeniero, aclarar que cuando es una entidad representada de oficio, como el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas o el ministro de Economía, en el caso de Red Vial, no hay que pagarle un salario. Exacto. Porque ese ministro que está representado. Pero a estos cinco, prepárense para que ustedes vean lo que viene. No vendrá nada. No, pero no solo eso. Como son funcionarios públicos dentro de la estructura de la estructura gerencial del Estado, están regidos por el Ministerio de Administración Pública, el MAT, y ellos están sometidos a todas las reglamentaciones y leyes de la función pública, o sea, del ámbito público. Ellos están bajo la sombrilla de la ley de función pública. En cambio, cuando usted nombra a personas físicas con nombre y apellido, no son funcionarios públicos, no están dentro de la estructura del MAP. En consecuencia, a ellos no les aplica toda la estructura, toda la andamiaje legal que rige para el sector público. Y como bien tú señalas, los ministros están en la nómina de sus ministerios y su labor que hacen como miembros del comité técnico no reciben salario, porque ya el Estado cubre su salario a través de las nóminas de sus respectivos ministerios. Bien, la otra figura... Un momentico, ingeniero, que Federico tiene una pregunta para usted. Bueno, de entrada le digo que sí, que comparto la aprehensión que usted tiene con relación al tema de por qué no institucionalizar el comité técnico en cuanto a su conformación y quiénes serían sus participantes. Sin embargo, me permito precisar que en el 10.9, porque yo también tenía esa preocupación que usted señala, y entonces en el 10.9 señala que el fideicomitente podrá remover en cualquier momento sin alegar causas o justificaciones algunas a los miembros del comité técnico. Entonces no sé, y eso pero en todo caso eso lo dirimiría a un tribunal, o sea, tenemos un contrato que tiene nominal. Pero me gusta que traigas esta colación. ¿Qué pasa? El fideicomitente original, que es el Estado a través de la CDE, si lo remueve es una acción administrativa. Es como que ahora mismo un empleado del Estado de la CDE, su administrador, decide cancelarlo y eso hace una orden administrativa. ¿Qué pasa? Que cuando esto se convierte en una ley, porque es un contrato ley, entonces, a pesar de que diga eso, tiene que ser el Congreso que modifique, porque es que están como introito personas, creo que se dice, o sea, es que están con nombres y apellidos. Mientras que en el caso de RD Vial, usted lo tiene ex oficio. Ex oficio, o sea, es el puesto, no el nombre. Entonces ahí no hay problema, porque el ministro de Obras Públicas, de Economía, Planificación y Desarrollo o de Hacienda, puede cambiar todos los meses. Claro. Y siempre el que estará representado es el cargo. No el ministro es el cargo, correctamente. Como ellos no son funcionarios públicos, ellos no están nombrados por cargo, sino ellos introita persona. El segundo bien, entonces seguimos. Los adherentes. Los adherentes, bien. El contrato, y yo siempre hago precisión que lo que se sujeta es el contrato, no la figura del fideicomiso. Correcto. Entre las funciones que tiene el comité técnico dentro del contrato, dentro del fideicomiso, que es el poder absoluto y total sobre ley, batuta y constitución en la administración del fideicomiso, porque inclusive la fiduciaria recibe órdenes del comité técnico y así está plasmado en el contrato firmado por el ministro de Energía y Minas, en la cláusula 11, donde se definen las atribuciones del comité técnico. En el punto 21 dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente: aprobar en representación del fideicomitente la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso en calidad de fideicomitentes adherentes. ¿Qué es lo que sucede aquí?
que el comité técnico tiene la potestad de permitir la incorporación de personas físicas o morales del sector privado que hagan inversiones en el fideicomiso bajo la calidad de fideicomitentes adherentes. Una vez son aceptados, esos fideicomitentes adherentes adquieren los mismos derechos que tiene el fideicomitente original, que es el Estado a través de la CDE. Pero el contrato adolece de fallas porque no se define, por ejemplo, las características y condiciones mínimas que debe cumplir una persona física o moral que quiera adherirse a la figura de fideicomitante adherente para realizar inversión. Segundo, que todavía genera preocupación, no se le pone límite en términos de participación de inversión en el fideicomiso de Punta Catalina a través de la figura de fideicomitente adherente. ¿Qué significa eso? Que está abierta la posibilidad ilimitada de que el fideicomitente adherente, su participación en el fideicomiso de Punta Catalina a través de las inversiones que realiza, puedan igualar o superar la inversión que tiene el Estado en ese fideicomiso, porque eso no está limitado de manera explícita en el contrato. Entonces es una deficiencia. Ahora, esta figura de fideicomitente adherente no implica privatización o venta de activos inmediatamente o venta de participación en el fideicomiso. No, eso no, o sea, esta figura como tal, si el contrato se aprobara, y yo espero que no se apruebe en el Senado, no implica que automáticamente ya el sector privado está participando. Esta cláusula lo que dice es que da la posibilidad, óigase bien, la posibilidad que a través de la figura de fideicomitente adherente, que es aprobada por el comité técnico, se permita la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso. Ahora bien, esa es la puerta de entrada del sector privado. El comité técnico tiene la facultad de decir, ¿hago uso de esa cláusula o no hago uso? Ahora, si usted elimina esa cláusula, se elimina esa controversia y esto no estuviera en el debate. Si lo mismo, si usted resuelve el tema institucional del comité técnico, no estuviéramos discutiendo. Ingeniero, en esa ahora, parte, yo me pregunto, en esa parte, ¿y eso pudiera estar en los reglamentos de la ley? No, porque esto es no está en el reglamento de la ley. Ah, porque no. Es en el mismo contrato. El contrato, sí. El contrato es que esa figura de fideicomitente adherente ni siquiera está en el fideicomitente. Pero es que la ley... En el caso de ese contrato, escúchame, ingeniero, y aquí está Domingo, que fue vocero en la Cámara de Diputados y legislador. Y fue vocero de la CDE. Y también, pero en el caso de los contratos, Domingo, ya para cambiar ese contrato, el gobierno tendría, el Poder Ejecutivo, que enviar una adenda, porque ya no puede ni siquiera sustituirlo. Una vez aprobado. Ni aprobado. Ahora tiene que mandar una adenda, no lo puede retirar, tiene que hacer una adenda y cambiar, mira, tal cosa. Eso establece el procedimiento. Sí, no pueden hacer ya otra cosa. Pero no va como ley al Senado. No es procesalmente. Aprobar un contrato que se convierte, como muy bien dijo Castellano, en ley. Okay. Pero ya modificarlo después de introducido por el Poder Ejecutivo. Ni lo pueden cambiar los legisladores, que no pueden tocarlo. Solo pero lo aprueban no o lo rechazan. Te pregunto, no por este caso en particular, sino por la naturaleza del instrumento. Por los reglamentos legislativos. Retome la parte, cuando le interrumpí, retome la parte que usted iba a señalar en ese sentido. O sea, entonces, si usted, insisto, la figura del fideicomitente adherente no está en el contrato RD Vial. En consecuencia, en el fideicomiso RD Vial no existe la mínima posibilidad, porque el contrato firmado no lo permite, no da la apertura, no abre la ventana, de que personas físicas o morales puedan realizar inversiones en el fideicomiso RD Vial. Entonces, si el fideicomiso RD Vial tiene, no sé, 10 años, no sé qué tiempo tiene aprobado, no ha sido cuestionado en términos de su contrato por ninguna parte, ningún común de la sociedad, puede ser cuestionado de si el fideicomiso en sí es financieramente estable o no, que es otra discusión. Claro. Y inclusive recientemente Sigmund Freud, que es el director de Alianza Pública Privada, en una declaración desde Madrid, de Fitur, él decía contradictoria que el fideicomiso de Pedernales
tiene la misma estructura, la misma característica. Sí, pero no es público. Pero no es público. Entonces, pero Pedernales no es público. Yo no me lo he leído, lo que estoy repitiendo más o menos lo que dijo Sigmund Freud. Entonces, y él mismo en sus palabras dijo que es un fideicomiso que ha sido aceptado por la sociedad y no ha tenido cuestionamiento. Entonces la pregunta que a uno le surge es, ¿por qué cambiar esos dos aspectos entre RD Vial y Punta Catalina? Y la otra pregunta que yo me hago, si usted elimina el fideikomité anteadherente y si usted, el comité técnico lo pone institucional en vez de como está ahora, el fideicomiso de Punta Catalina no puede operar. Sí, claro. O sea que el fideicomiso depende exclusivamente de que sea... Lo que pasa es que hay una confusión, ingeniero. Perdóname, Bernardo. Es que hay una confusión y parece que al llegar los dos contratos al Congreso se generó un conflicto en los mismos redactores. Yo quiero pensar que es de buena fe lo que han hecho. ¿Por qué, patrón? Pedernales, ese fideicomiso que ya está en mi poder, me lo envió hace un momentico Francisco Medrano, es una APP. Es un contrato que involucra al sector privado para inversiones. Es atractivo, es invitando al sector privado. Pero el bien no se traspasa. El bien no se traspasa. A invertir en esa APP. ¿Se entiende? Sí. En el caso de Punta Catalina, es un bien ejecutado. Es una infraestructura ejecutada en producción, generando, dejando beneficios. Es otra cosa. Totalmente. Y como tú dijiste al principio, Bernardo, es el segundo fideicomiso público del país. No, y además en el caso todos los demás que se han Bahía de las Águilas son privados. No se puede hacer ningún tipo de transacción con el bien porque es un área protegida y un parque nacional. Por eso tiene un lío el presidente de Chile, el saliente, ¿cómo se llama? Exacto. Piñera, porque negoció un área protegida y lo que le espera es la cárcel probablemente. Esa área es intocable, ¿no? Aunque se hagan inversiones con esa característica tiene que ser distinta, Bernardo. Sí, no, ahora yo me pregunto, otra pregunta más. ¿Necesita Punta Catalina inversión del sector privado cuando hoy día en manos públicas está generando utilidades mínimas al gobierno a través de Hacienda de 15 millones de dólares, 180 millones de dólares al año? Luego de cubrir todos sus gastos de operación y mantenimiento, y según el modelo financiero, cuando la planta está trabajando a plena capacidad, las dos unidades con sus mantenimientos programados, según establecen las recomendaciones de los fabricantes, se supone que ese beneficio net bruto anda en el orden de los 250 millones de dólares. Necesita Punta Catalina inversión privada. ¿Para qué? Porque es que con ese flujo de caja que tiene Punta Catalina hoy día en manos del Estado, usted puede inclusive desarrollar Punta Catalina 2, 3, 4. Porque ¿cómo se desarrolla un nuevo esquema de una central termoeléctrica de cualquier tecnología? Del 100% del costo del proyecto, el dueño del proyecto pone entre un 20 y un 30%. Y el 70% es financiamiento que se paga con el flujo de caja que genera el nuevo activo. Entonces, digamos, si el costo de una central termoeléctrica a gas natural es $1 millón por megavatio, si yo instalo una central a gas de 400 megavatios, como están licitando ahora, que son $400 millones, y yo, vamos a suponer que aporto el 25% como capital, serían $100 millones y los 300 los financian. Y eso, ¿qué son $100 millones para Punta Catalina? O sea, con el flujo de caja que tiene, ni siquiera los dividendos de un año. Es menos de los dividendos de un año, porque ahora mismo son 6 meses de operación. Entonces no necesita financiamiento, porque es que tiene un flujo de capital impresionante. Ingeniero. Es el activo más importante que tiene el Estado Dominicano, el que le ha costado más dinero. Sí. Ahora, si tú me dices que este proyecto estuviera al principio en construcción, cuando el gobierno pasado intentó durante la etapa de construcción atraer inversionistas privados para que el Estado no cargara con el 100% de la inversión, bueno, ahí se puede discutir y hace sentido. Pero con ese flujo de caja, que eso es un filete,
Eso es una langosta. O sea, el objetivo es repartirse los beneficios, es lo único que están haciendo. En este momento es repartirse lo que está dejando Punta Catalina. Ingeniero, muchas personas del gobierno, si bien es cierto que todos los fundamentos que usted plantea, pues hasta los comparto, las preocupaciones, creo que todos estamos de acuerdo con eso y es legítimo hacer esos cuestionamientos de esa lógica. El gobierno plantea como punto central de utilizar este vehículo societario, esta salida institucional, el hecho de que la CDE está en un proceso de liquidación. Desde la lógica de su experiencia, de su experticia, ¿habría o cabría la posibilidad de haber contado con otro tipo de vehículo societario para poder vernos hasta el frente de que la CDE, que es que lo maneja, va a dejar de existir? Entonces, sí. ¿Cómo administramos Punta Catalina y quién da la cara por ella? De alguna forma hay que responder esa pregunta. Claro, ¿cómo está? Pero Punta Catalina, el fideicomiso no está en vigencia y está operando. Sí, claro, pero en el momento de que la CDE deje de existir por decisión del gobierno, bueno, ¿qué va a pasar? Pero la CDE, ¿cuándo va a dejar de existir? Nadie lo sabe. ¿Cuáles alternativas se tendría? Es una pregunta. No, está bien, yo digo, crear una empresa pública. La CDE, ¿cuándo va a dejar de existir? No se sabe. ¿De qué depende la existencia de la CDE? Que se somete un proyecto de eliminación de la CDE al Congreso, porque la CDE fue creada por ley y solamente el Congreso puede revertir esa creación. Entonces toma un tiempo. Ahora bien, el instrumento de fideicomiso no se está objetando, yo quiero insistir en eso. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que se hace? Si usted crea un comité técnico institucional, yo, por ejemplo, si tuviera el poder de decisión, es lo lógico. ¿Cómo yo crearía ese comité técnico de fideicomiso público de Punta Catalina? Presidente, así, el ministro de Hacienda. Vicepresidente, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tal como está en RDI. El secretario técnico, la CDE. Porque la CDE hoy está vigente. La CDE tiene estructura legal, es un ente jurídico que funciona. En el presupuesto de este año va a manejar más de 60 mil millones de pesos. Entonces, funciona y la central en manos de CDE está operando y recibiendo ingresos. Y en el contrato yo establezco quién va a ser el sucesor de la CDE una vez desaparezca. Y eso me permite que, como ya yo definí en el contrato de fideicomiso el sucesor de CDE, pues ahí ya queda resuelto el problema. Cuando eso ocurra, ya no tengo que hacer ninguna modificación porque fue previsto de antemano. O la otra opción es que si usted tiene hoy día ya decidido, usted coloca como tercer miembro del comité técnico el sucesor del CDE. Ahora, ¿cuáles serían las otras opciones con relación a Punta Catalina? En el caso hipotético que la CDE desaparezca, que eso todavía está por verse. Ya yo lo sé. O Rubén Bicharra, cuando fue vicepresidente ejecutivo de la CDE, el contrato de construcción de Punta Catalina lo firma en nombre de la distribuidora. O sea que ese activo inicialmente perteneció a la distribuidora. Claro. Porque la Ley General de Electricidad establece, y Domingo lo sabe, que las distribuidoras pueden tener generación propia hasta el 15% de sus demandas. Y si la demanda es de 3.000 megavatios, y tú hablas 15% por 3, 45%, significa que las distribuidoras pueden tener como generación propia hasta 1.200, 1.350 megavatios de potencia instalada en centrales propias. Bajo ese artículo de la ley es que Palomar La Vega se instala cuando, siendo propiedad de Unión Fenosa, que tenía Adenor y de Sur. Y lo mismo, AES, era la mayor accionista y tenía el control operativo. Y AES, con AES Andrés, AES tenía el control de este, y AES Andrés es de la misma sociedad comercial, y se instaló. Entonces, esa sería una opción. Si no se quiere crear... Y si no se crea una empresa pública con la termoeléctrica, que es una empresa pública ya. No, pero la otra opción, que no hay que crear empresa pública, es traspasar el activo a EGI, que es una generadora y puede manejar a Punta Catalina. Ya, inclusive, el ingeniero Ramón Alburquerque ha hecho público de que cuando el PRM gane en la transición, el presidente Abinader, según dice Ramón Alburquerque, le hizo el ofrecimiento de que él tenía la intención de que Punta Catalina y EGI fueran una sola empresa y él iba a ser el presidente de esa empresa. Por eso que está luego se cambia de opinión
Ahí lo nombran en el Consejo de EI, pero sin la presencia de Punta Catalina. Bueno, y ahí viene toda la polémica. Bueno, que eso es de dominio público que no quieren traer eso de y otra opción, como bien dice Ángel, crear otra empresa pública por medio de ley. Ahora yo me pregunto, yo quiero que ustedes escuchen esto, porque son situaciones que a uno le llama la atención. Cuando se anuncia el fideicomiso de Punta Catalina, el ministro Almonte emite una declaración que dice lo siguiente. Almonte reiteró que el gobierno no tiene sobre la mesa la venta de los activos de la central termoeléctrica Punta Catalina. Y esta es la parte importante, porque aún ni siquiera se ha dado la carta de aceptación de ambas unidades. Entonces yo me pregunto, si según en palabras del ministro Almonte, no de Bernardo Castellanos, porque lo acabo de leer textualmente de una declaración pública que él dio, el Estado no ha recibido la central formalmente, y si a usted eso le añade que no existe una auditoría contable que diga cuánto costó esa central para el Estado, cuál es y CDE como figura jurídica sigue funcionando, cuál es la prisa. Exacto. ¿Cuál es la prisa de firmar este contrato de fideicomiso? Digo, y tampoco entiendo cómo es posible que cuando se declare el activo, el ministro de Energía y Minas pone como valor del activo 2.340, 2.350 millones de dólares, cuando se pasó 4 o 5 años diciéndole a este país, afirmando categóricamente que lo invertido en Punta Catalina eran los 3.300 millones y 3.500 millones. O sea, $1.000 millones de dólares menos de lo que él está declarando ahora con relación a lo que él decía que había costado. Y ni siquiera tomó en cuenta, Bernardo, el valor comercial de esta empresa. Porque tú declaras, no es el valor comercial lo que te costó, lo que tú registras es lo gastado. El valor comercial es un valor de un transaccional. Si tú vas a vender, entonces si el valor comercial es inferior a lo que te costó, perdiste el dinero. Y si es mayor, ganaste. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Él dice en respuesta a esas críticas, que obviamente él no puede salir ahora que él nos dijo que eso costó 3.300, 3.500 millones de dólares, que el valor que se colocó ahí es referencial. Y que además de que es referencial, como ahora finalmente se contrató la auditoría, porque las licitaciones anteriores fueron declaradas desiertas, y una vez concluye la auditoría, esa auditoría se le envía al fideicomiso y se cambia el valor. Por eso no tiene que ir al Congreso de nuevo. Ya me lo quitaste de la boca. Entonces tiene que modificarse el contrato para incluir el nuevo valor, para que entonces el Congreso lo apruebe. Mientras tanto, tenemos un activo declarado con 2.340 millones de dólares cuando el ministro decía que había costado 3.400 millones de dólares. En consecuencia, no es lo mismo usted tener un activo declarado de 2.300 millones de dólares en un fideicomiso que tenerlo por 3.400, cuando usted está abriendo la posibilidad de que el sector privado haga inversiones en ese fideicomiso con ese valor declarado de activo, $1.000 millones de dólares menor a lo que usted decía que había costado en la oposición. Demasiado claro. Bernardo, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, profesor. Gracias por siempre estar dispuesto a responder, ¿no?, estas importantísimas inquietudes sobre un tema muy capital para el país. A ustedes por la invitación, siempre es un honor compartir con amigos como ustedes. A Mauri. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.